Estimado doctor Marco Serrato, qué gusto tenerte con nosotros en el séptimo Fórum Nacional de Talento que llevamos adelante con LIDE Argentina. Gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros tu experiencia. Marco, el lema fundamental de este foro, que hemos venido tratando a lo largo de los 6 anteriores desde distintas perspectivas, plantea la idea del futuro del talento. No es un juego de palabras, el futuro es hoy. La pregunta es hacia dónde vamos respecto de este gran vector de crecimiento organizacional. Aquí, particularmente en la Argentina, tenemos varias usinas generadoras de valor: el agronegocios, el sector de oil and gas, la energía, la minería y todo lo que es la economía del conocimiento. El talento humano es ese vector transversal que moviliza cada uno de estos sectores que posibilitarían que la Argentina despegue en esta nueva etapa que estamos transitando. Por eso te pregunto, ¿cuáles serían las nuevas competencias o capacidades que deberíamos motivar a desarrollar en las organizaciones para lograr de veras que el talento deje de ser solamente una mención o una declamación y se convierta de verdad en un factor que permita aumentar la competitividad, la productividad de las organizaciones y promover el crecimiento de las personas, de las instituciones y de los países? Mil gracias, estimado Gabriel, y mil gracias a ti y a todo el auditorio por la oportunidad de compartir aquí algunas ideas y algunas reflexiones. Primero diría, de manera general, para toda organización privada, pública, sin importar giro, sector e inclusive geografía a nivel mundial, ¿por qué es importante hablar de esto en la actualidad? Yo sé que todos pasamos por esto, pero solo para destacarlo, se ha hablado desde hace... al menos yo tengo 20 años, casi 20 años trabajando en el tema de desarrollo de talento, formación ejecutiva, y te puedo decir que desde hace 20 años se hablaba de la velocidad de cambio, la incertidumbre. Hablar de eso no es nuevo. Lo que es nuevo es, le voy a llamar la tasa de cambio, lo que en matemáticas se le llama la pendiente de cambio. Esa pendiente de cambio está creciendo de manera exponencial. Ya había cambio antes, pero ese cambio se está incrementando y lo vivimos todos día a día. Es muy fácil identificarlo en la parte de tecnología, ¿no? Si hablábamos de la parte de formación ejecutiva hace 3 años, se escuchaba un poco hablar de temas como inteligencia artificial generativa. Había otros temas como blockchain, la analítica de datos, el big data, que todo el mundo teníamos en mente. El tema de inteligencia artificial es algo que afecta y que es relevante para todos en la actualidad. Pero el punto que quiero destacar en el porqué es que no solo se trata de la tecnología. Esa velocidad de cambio afecta a la parte, ocurre en la parte económica, ocurre en la parte social, ocurre en la parte ambiental y la transición por la cual está pasando la Argentina en la actualidad me parece que es un ejemplo muy claro de todo eso, ¿no? Entonces, con ese contexto, la pregunta que surge es, oye, ¿cómo podemos afrontar todo eso? Lo voy a poner a 3 niveles, como individuos, como organizaciones y en general como sociedad. Pues tenemos que desarrollar de manera continua nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas competencias. Pero tenemos que desarrollarlos a la par de esa velocidad de cambio que yo describía hace un momento. Si tú me preguntaras cuáles son esas, te puedo dar una lista muy larga, pero lo voy a resumir en las 3 más importantes. La primera y la más importante, yo te diría, es la capacidad de aprender a aprender de manera continua. En la actualidad tenemos que estar aprendiendo de manera continua y además tenemos en muchas ocasiones se habla de reaccionar o adaptarnos y eso me lleva a la segunda competencia. Yo siempre digo, reaccionar o adaptarnos lo estás haciendo tarde. ¿Cómo puedes anticiparte a esos cambios? Entonces, competencia número 1, aprender a aprender. Segunda,
la capacidad de anticipación a todo eso que está ocurriendo allá afuera. Y la tercera y última, yo le llamaría la capacidad de enriquecer las habilidades o competencias que desarrollamos. A lo que me refiero con eso, yo en ocasiones veo muchos ejecutivos en distintas partes del mundo. Los programas que me toca operar en Arizona State University llegan a ejecutivos en 140 países a nivel mundial. Y si tú me preguntaras, Gabriel, por una característica común que es conveniente atender, es la creencia de que cuando desarrollamos una competencia, la desarrollamos para siempre. A lo que me refiero con eso es, en ocasiones hay gente que me dice, oye, yo tomé un programa de comunicación efectiva o trabajo en equipo hace 5 años. Extraordinario programa. Checkmark en comunicación efectiva. Eso no es cierto. Esas habilidades las tienes que nutrir y enriquecer de manera continua. Entonces, cierro con esto, aprender a aprender de manera continua, anticiparse y enriquecer o renovar de manera continua todas esas habilidades, conocimientos y competencias. Gracias, Marco, por esa perspectiva holística que has planteado, ¿no? Desde el por qué, el quién, el qué. Y efectivamente, el contexto cada vez se torna más complejo. La pregunta que motivó tu anterior comentario y que quiero formularte es, ¿cómo debería ser ese liderazgo de quienes conducimos organizaciones, ya sea desde la posición máxima, un CEO o de un VP de Talent Resources o de Human Resources, para motivar cómo pasar de la potencia al acto, cómo hacer que ese talento se convierta de verdad en mejores prácticas, en nuevos modelos de negocios, en mejores productos y servicios? Lo que me gusta de la pregunta es que en la primera parte de mi respuesta hablé del por qué, del quién y del qué. Y ahora con tu pregunta estás brincando, estás pasando al cómo. Y me parece que esa es una parte medular porque podemos todos entender el por qué es esto importante, de qué se trata, pero si como líderes, como ejecutivos, no somos capaces de entender el cómo o de identificar el cómo podemos hacerlo, y lo resumiría en 3 cosas. El primero, le voy a llamar 3 características de liderazgo. La primera característica de liderazgo, yo le llamaría leadership through inquiry. Y es un liderazgo sustentado en hacer las preguntas correctas. La característica más importante de un líder, si tú me preguntaras en la actualidad, no es un gran líder, no es aquel que tiene las respuestas, sino es aquel líder que sabe hacer las preguntas adecuadas. Y a lo que me refiero con eso es, ¿qué implica hacer las preguntas adecuadas? Implica un buen grupo de cosas. Primero, tienes que estar bien informado sobre lo que está pasando en tu entorno, que fue la primera parte de nuestra charla. Segundo, tienes que estar bien informado sobre lo que está pasando dentro de tu organización, dentro del área que estás dirigiendo. ¿Qué tan enterado estás como líder? Tercer punto, como se dice en inglés, what are your success metrics? O what does success look like to you? ¿Cómo estás midiendo el éxito para tu organización? ¿Cuáles son tus métricas de éxito? Entender el contexto, entender tu área o organización, entender cómo quieres medir el éxito, son insumos necesarios para hacer las preguntas correctas. Y las preguntas correctas van asociadas con ¿qué está pasando? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo priorizar? ¿Cómo debo desarrollar mi talento? ¿Cómo debo atraer talento? ¿Cómo debo retener talento? ¿Cómo debo desarrollarlo? ¿Cómo debo asignar recursos económicos, recursos materiales, recurso humano, para alcanzar esas métricas de éxito? Entonces, el tema de liderazgo, leadership through inquiry, liderazgo basado en hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, en la forma adecuada, es crítico. Segunda característica, lo que llamamos en español, le voy a llamar el líder empático. Uno de los grandes retos, si tú me preguntaras, Gabriel, Marco, ¿cuál es uno de los mayores retos que ves con estas organizaciones en todos estos países que atendemos a través de los programas que administramos en Arizona State University? Yo te diría
el tema de entendimiento o empatía hacia los distintos tipos de talento que tenemos dentro de la organización. Y eso lo podemos ver bajo distintos criterios. Estamos enfrentando ahora distintas generaciones que tenemos juntas dentro del espacio de trabajo. Y esas generaciones piensan de manera distinta, ven las cosas de manera distinta. Entonces, ese liderazgo empático bajo el paraguas, le voy a llamar, de la administración o gestión de talento. La gestión de talento involucra la atracción de talento, el desarrollo de talento y la retención del talento. Lo repito, gestión del talento es la umbrella, el paraguas. La gestión del talento involucra atracción, desarrollo y retención de talento. Entonces, como líder empático tienes que ser capaz de administrar todo eso, ¿no? Y la tercera y última característica, yo siempre la resumo, y esto lo destaco en mi actividad como profesor dentro de Thunderbird School of Global Management, que es una de las escuelas de Arizona State University donde participo como profesor. Yo siempre digo, es el ser un líder camaleón. Y un líder camaleón, si pensamos en los camaleones, son animales que, dependiendo del contexto, se adaptan y cambian su color, inclusive para adaptarse al entorno, pero además para lograr lo que ellos quieren lograr dentro de eso, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones veo que hay líderes que, yo siempre digo, se ponen etiquetas a sí mismos. Esto es lo que me distingue como líder. Y en ocasiones les cuesta trabajo quitarse una etiqueta y ponerse una nueva etiqueta. Yo les digo, ante esta velocidad de cambio, tienes que ser un poco un camaleón. No le vas a hablar de la misma manera a un cliente que a otro cliente, a un proveedor que a otro proveedor, a un grupo de colaboradores dentro de tu organización que a otro grupo de colaboradores, a tu board o a tu junta directiva, etcétera. Entonces, esas tres características para mí son clave en el cómo de ese nuevo estilo de liderazgo. Yendo ahora un poco más en detalle a partir de la gran experiencia que tú tienes, tanto tiempo pasado como ahora, con la gran labor que llevas adelante y lideras allí en Arizona. ¿Qué ejemplos podríamos comentar de organizaciones exitosas que han sabido capturar, cautivar, desarrollar, motivar ese grupo ya hoy multidisciplinario, ya diferente, para que generen aportes de valor medibles, cualitativa o cuantitativamente? Claro. Déjame compartir dos ejemplos, estimado Gabriel. Me gustaría compartir dos ejemplos. Primer ejemplo, Sí. que es muy cercano a mi trabajo, a nuestro trabajo dentro de Arizona State University día a día. Nosotros trabajamos muy de cerca con Starbucks. Somos el principal partner de desarrollo de talento, Arizona State University, no solo en el desarrollo de talento, sino en la atracción y retención de talento. Para mostrarlo de manera muy puntual, piensa no solo en el desarrollo directivo dentro de Starbucks, la parte de los líderes, cubrimos esa parte, pero piensa en la parte baja de la estructura organizacional de una empresa como Starbucks. El barista, como le llaman en inglés, ¿no? El que está, la Tal próxima cual. vez que alguien de la audiencia vaya a un Starbucks, fíjense en el chico, la chica que está trabajando ahí, piensa en esos puestos a ese nivel más operativo, le voy a llamar. El reto de Starbucks es que llega un staff y trabaja con ellos 4, 5, 6 meses y aspira a hacer algo más en la vida y se va y tienes que ir sobre la curva de aprendizaje desde el inicio. Pero lo que hacemos con Starbucks es que les ofrecemos la oportunidad a estos empleados de que empiecen a estudiar su pregrado, su college. Starbucks les paga el 100% de la colegiatura y duran 4 o 5 años trabajando para Starbucks mientras están estudiando esa colegiatura. Entonces, tiene un tema de responsabilidad social. Estás ayudando a sacar a esas personas adelante. Segundo, te ayuda en términos de retención de talento. Tercero, te ayuda a identificar high potentials, altos potenciales. Imagínate, a los 4 o 5 años tienes a alguien que te conoce el negocio perfectamente bien, tiene ya un título profesional y los promueven generalmente a otro tipo de nivel. Entonces, te estoy poniendo de manera, y eso lo hacemos además con distintos tipos de programas, los programas de Executive Development, de desarrollo ejecutivo también al más alto nivel.
Y lo más interesante, ofrecemos programas no solo para los empleados de Starbucks, sino también para sus familias. Imagínate el sentido de orgullo y sentido de pertenencia que se genera. Oye, Starbucks no solo me da una fuente de ingreso, me ayuda en mi desarrollo y además ayuda a mi familia. El tema de responsabilidad social, que es muy importante para las generaciones más jóvenes, trabajar para una empresa que tiene sentido. Entonces, claro, no voy a decir que Starbucks no tiene retos, tiene muchos retos como organización, pero estoy destacando el avance que tiene con base en ello, ¿no? Segundo ejemplo, y lo voy a poner de manera más general, moviéndome de las grandes corporaciones, trabajamos mucho con empresas, le voy a llamar medianas, e inclusive entre pequeñas a medianas, en muchas economías emergentes. Yo sé que muchas organizaciones en la Argentina, con toda platicábamos tú y yo previo a arrancar la charla, todos los retos con la transformación que la Argentina está viviendo en este momento, mucha de esa incertidumbre que mencionábamos hace un momento se multiplica por 10 en el caso de la Argentina. Nos guste o nos agrade o no, esa incertidumbre se está enfrentando en distintas partes del mundo de distintas maneras. Y nos agrade o no, va a seguir ocurriendo en el futuro cercano y en el futuro mediano. Entonces, ¿cómo puedo construir? Y eso es lo que trabajamos con todas estas organizaciones. ¿Cómo puedo construir una organización resiliente? Resiliente es, bueno, que sea capaz, cuando hablábamos de liderazgo camaleónico, también aplica para las organizaciones, que sepan adaptarse y moverse rápidamente ante todos esos cambios que están ocurriendo. Excelente, sí, has planteado dos modelos diferentes que aplican también en la Argentina. Aquí operan, obviamente, Starbucks y tantas otras grandes compañías multinacionales. Y este tema de la resiliencia que planteas en contextos más complejos es un elemento fundamental. Es una de las virtudes que tenemos en la Argentina. Hemos aprendido a ser súper resilientes. Pues quizás una Claro. obligación para poder sostenernos, pero ahí está parte de nuestro músculo. Y me da Que mucho de gusto hecho, así es, perdón que te interrumpa, Gabriel, muy no, rápido, me da mucho gusto que destaques eso, porque en muchas ocasiones escucho, oh, acá la situación es más compleja. Has mencionado un punto clave. Sufrimos enormemente en economías emergentes por eso, pero la claro, realidad es que es una fortaleza en el sentido de que muchas otras economías, organizaciones en muchas otras economías, nunca han enfrentado eso y no están exacto. preparadas para hacerlo. Pero esto sin duda que plantea en la Argentina un tema que nos mueve hacia la educación, ¿no? Porque efectivamente el talento es ese gran recurso movilizador de la economía en las distintas industrias y sectores, pero es escaso, porque efectivamente hay que formarlo, hay Claro. que desarrollar esas nuevas competencias que tú mencionabas, hacia el ámbito de las propias organizaciones. Hoy las organizaciones son verdaderos ámbitos de enseñanza-aprendizaje. Y las universidades, que a veces su velocidad de adaptación por su propia naturaleza es más lenta, tiene como objetivo central descubrir la teoría que está detrás de la práctica. Pero ¿cómo logramos articular los esfuerzos y sinergizar el rol de la universidad con la empresa como formadora de ese talento de innovar y de tomar decisiones más rápidas? Resumiría mi respuesta hablando precisamente de cuál era el modelo anterior y cuál es el nuevo modelo. El modelo histórico, como tú bien mencionabas hace un momento, el modelo histórico de universidad es donde la universidad es un proveedor de talento. A lo que me refiero como proveedor de talento es que la universidad se ve a sí misma como una generadora de graduados. O sea, lo que le entrego a la sociedad y a la empresa son graduados. Y yo mi misión y mi razón de ser es atender, como se le dice en inglés, degree seeking audiences, audiencias que buscan obtener un grado. Y cuando le ayudo a esas personas a que obtengan un grado con las habilidades y competencias necesarias, se los entrego a la sociedad, a los empleadores, a las organizaciones y mi trabajo está hecho. Ese mundo terminó. Ese mundo terminó. ¿Terminó en el sentido, eso ya no es necesario? No,
es necesario. El punto es que sigue siendo necesario, pero no es suficiente. Nuevo modelo. En el nuevo modelo tenemos que seguir haciendo eso. La importancia de la inmersión de una persona por 4 o 5 años estudiando un pregrado, el nivel de madurez que se desarrolla, es importante, no lo es para todos, debo decirlo, y no lo será para todos. No es la fórmula de éxito para todas las personas, y eso va a cambiar todavía más en el futuro, pero sigue siendo una fórmula importante si pensamos inclusive en funciones como leyes, medicina, etcétera. Pues cuando alguna persona me dice, el pregrado ya no va a ser importante, mi respuesta siempre es, bueno, quiero verte cuando vayas a consulta con un médico que no tenga un título. O quiero verte que te subas a un avión con un piloto que no tenga las credenciales necesarias, ¿no? El futuro de esa alianza entre universidad y empresa se mueve de ser un proveedor de talento a ser un socio de talento. Y lo que implica ser un socio de talento es que se pasa a un nuevo modelo en el que nos movemos de un activo, el conocimiento, a el valor ahora está en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos formar alianzas entre universidad y empresa en la cual soy un socio como el ejemplo de Starbucks que yo mencionaba hace un momento, soy un socio en la gestión de talento, te ayudo a traer talento, te ayudo a desarrollar talento y te ayudo a retener talento. Lo que yo mencioné del caso de Starbucks ilustra perfectamente eso. Entonces, la pregunta para nuestra audiencia y el reto aquí es, ¿cómo, como empresa, como directivo, como líder, en alianza con alguna institución de educación superior, cómo puedes atender la gestión del talento? Tu activo más importante es el talento, las personas. Eso te va a llevar y te va a diferenciar, te va a llevar al siguiente punto al que quieras llegar como organización. Pero ¿cómo te mueves hacia esa alianza, esa sociedad para lograr eso? Quiero insistir sobre esta idea que parece una obviedad. El talento es la clave del desarrollo organizacional. El recurso físico está. Por decirte una idea, en la Argentina hay petróleo y gas, hay minerías de sobra, energía disponible, agronegocios para dar de comer a millones. Pero eso está movilizado por un talento que sea capaz de generar valor sustentablemente en un contexto cambiante. Me gustaría, porque tienes un poco de distancia de la Argentina, no estás imbuido de nuestros problemas, afortunadamente, que nos inspires con alguna reflexión final, que movilice un poco a nuestra audiencia con algún desafío que nos puedas sugerir. El reto que le lanzaría a toda la audiencia, y lo dejaría como pregunta abierta, aclarando que no hay respuesta única correcta que aplique para todos. ¿Qué debes hacer como líder o como ejecutivo para no reaccionar, sino anticiparte ante todo lo que va a ocurrir en tu industria, sector, entorno en el siguiente par de años? ¿Qué implica la palabra anticiparte? Y voy a poner nada más una semilla de respuesta. Cuando hago la pregunta anticiparte, lo voy a relacionar con las características de liderazgo que yo mencionaba hace un momento. ¿Cuáles son las preguntas que debes hacerte? Hacer las preguntas correctas es medular. Segundo, ¿cómo gestionar el talento? El recurso más importante. Siempre habrá un lugar de donde pueda conseguir más recurso financiero. Tendré que pagarlo de algún modo, por supuesto. Pero talento y tiempo, esos son recursos valiosos y muy limitados. Entonces, ¿cómo ser un líder empático para atraer y retener, pensando en adelantarme? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para atraer el talento adecuado 1 año y 2 años desde ahora? Y tercero, cuando hablamos de anticiparte, ¿qué debes tener en mente para ser ese líder camaleón que se adapte y que se anticipe y esté preparado para adaptarse? Yo por eso decía que no me gusta tanto la palabra adaptarse, anticiparse ante todo eso que puede ocurrir, porque nos agrade o no, este tipo de incertidumbre tecnológica, social, económica va a seguir ocurriendo. Querido Marco, te tengo que agradecer muy especialmente por tu amistad, tu generosidad de disponer de este tiempo
en tu tan compleja agenda también, saber que vas a visitarnos pronto y que vamos a volver a convocarte. Gracias, querido doctor Marco Serrato, desde Arizona State University en Phoenix. Aquí desde Buenos Aires te enviamos un fuerte abrazo. Igualmente, gracias nuevamente por la invitación y un enorme abrazo para ti y un agradecimiento para todo el auditorio.